que las mujeres lleguen a la rama judicial. Tener cifras del 30% no es suficiente. La mujer trata de estudiar muchísimo y sin embargo, cuando va a ver las posibilidades de su empleo, está restringido. Entonces, solo en la medida en que los hombres se identifiquen, o sea, cuál es su papel y que si está o no fomentando esos sesgos patriarcales en el hogar, podemos superar. La función del cuidado no es de la mujer, no, eso es una función compartida y no es un favor que está haciendo el hombre. Está con nosotros la doctora Miriam Estela Gutiérrez. Ella es una mujer boyacense, sogamoseña, que forma parte del Consejo de Estado, es consejera de Estado y nos acompaña en la ciudad de Tunja. Bienvenida, qué orgullo tenerla acá en la FM de RCN. Muy buenos días, gracias por la invitación a la FM, pero especialmente gracias a la Comisión Seccional de Género, a la Fiscalía, a la Personería y a la Gobernación de Boyacá, que permiten estos espacios en los cuales mujeres, juezas, hoy yo, consejera, podemos discernir, discutir y pensar un poco del papel de la mujer en Colombia, su participación política, su participación en las ramas, las necesidades de tomar medidas positivas para que esta brecha todavía que persiste de género, tanto en cargos acá en las mismas magistraturas, en cargos altos de las altas cortes, se incremente la participación. Mire, realmente, que las mujeres lleguen a la rama judicial, que las mujeres lleguen a los cargos, a los altos cargos del país, a los órganos decisorios, permiten dar legitimidad, porque la Constitución expresamente señala que somos iguales. Tener cifras del 30% no es suficiente, se requiere paridad y la paridad requiere medidas positivas, participación de toda la sociedad, concientización de los hombres y dar ese espacio. Nosotros las mujeres guardamos mucho capital educativo. Somos en este momento, o sea, si hay una mujer y un niño estudiante, un niño y un hombre, la mujer, o sea, trata de capitalizar mucha educación, trata de estudiar muchísimo y sin embargo, cuando va a ver las posibilidades de su empleo, está restringido o tiene menores condiciones salariales. Eso no es justo, en cualquier país no es justo y por eso estos eventos permiten hablar francamente, permiten además que cada hombre también se concientice para que las niñas del futuro, o sea, no tengan que estar luchando por, aunque sea su igualdad salarial, sino que simplemente sea lo normal que haya pasado. Entonces, por eso felicito a estos espacios, trato de participar. Nosotros en el Consejo de Estado, en las altas cortes, no estamos llegando ni siquiera al 30%, a pesar de la ley de participación, no llegamos. Entonces, estamos exigiendo un poco de medidas más positivas. El Consejo Superior de la Judicatura acaba de señalar que para poder lograr superar este número tan poco que tenemos, va a empezar a llamar a lista de espera a las mujeres. Y ahí mi llamado se va, o sea, ya pasó, en ese momento se abrió la semana pasada la convocatoria para la Corte Suprema de Justicia y van a existir listas de espera a las mujeres. Ahora lo que necesitamos es que las mujeres en el país participen. Yo creo que ese sería mi llamada. Tenemos muy buenos penalistas, tenemos mujeres con estudios en penal súper profundos y necesitamos que confíen en que el proceso se da y que se presenten a esta convocatoria del Consejo Superior. ¿Cuál puede ser la lucha que podemos emprender los hombres en el núcleo el principal núcleo de la sociedad, el hogar, llevándolo para términos de contexto en los que podamos aportar nosotros a esto que puede ser general y que uno muchas veces dice desde lo más común y cotidiano, eso no es lucha mía, pero es lucha de todos? ¿Cómo podemos empezar allí en los hogares? El hogar, y nosotros todos provenimos de hogares, y hoy decir que la sociedad aún tiene sesgos, o sea, se mantienen los sesgos de género, es porque esos sesgos están en el hogar. Entonces, solo en la medida en que los hombres se identifiquen, o sea, cuál es su papel y que si está o no fomentando esos sesgos patriarcales en el hogar, podemos superar. Entonces, a veces yo lo veo, incluso funcionarios dicen, ay no, mi esposo es tan querido, hoy se quedó con los niños y puedo venir a esta comida. No, eso es un sesgo. Y lo tiene la mujer, lo tiene el hombre. O sea, la función del hogar no es de la mujer, la función del cuidado no es de la mujer. No, eso es una función compartida y no es un favor que está haciendo el hombre. Tan querido el hombre le da la loza. No, es que es su responsabilidad. Entonces, todos esos sesgos, que incluso son sesgos implícitos, una vez no lo mira, en la inteligencia artificial, Siri, Alexa, todos son voces de mujeres, ¿sí? Todos son voces de mujeres y uno no se cuestiona eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que sirve, ¿sí? Es más amable,
esos sesgos toca superarlos, porque si no los superamos, pues nuestros hijos están viviendo día a día y digamos vuelven y reproducen el sesgo. Entonces un poco uno tiene que ser, o sea, como evaluarse, yo creo, cada hombre para decir cuándo tengo esta conducta. Vuelvo y digo que es cultural, es implícita, pero nos toca superarla, nos toca superarla. Y uno que ya vas por la universidad, que es más consciente, y pasa, ¿no? Y pasa en cada hogar. Entonces, solo en la medida que podamos, ¿por qué? Por el, digamos, por el futuro de esas niñas, ¿no? Porque, y de esos niños, ¿no? Porque también a veces los hombres sufren, pero es por el futuro de ellos que debemos hacer autorreflexiones, autocríticos, para mirar en ese papel hombre-mujer y superar estos roles que realmente no ayudan a la sociedad. Nos quedaríamos hablando mucho más tiempo con la doctora Miriam, pero ya para finalizar, 3 elementos claves, 3 valores, 3 aptitudes, 3 ingredientes claves que la llevaron a usted a ser una boyacense exitosa y lograr escalar al Consejo de Estado. Bueno, yo soy de colegio público, Instituto Integrado Joaquín González en Sogamoso. Soy de universidad pública, con estudios también públicos. Inicié en la DIAN. O sea, entonces digo, la educación pública permite el acceso a cuando uno no tiene las mejores condiciones. Mi mamá fue docente y docente de escuela y docente de colegio, pero solo en la medida en que tú abras las posibilidades de educación y la educación, yo resalto lo público, o sea, creer en lo público. 1. 2, tuve una madre con un ejemplo, o sea, trabajadora, metedora, pero un papá en que desde que yo nací, o sea, yo sabía que iba a ser abogada, sabía que iba a ser, que iba a tener éxito, que confió ciegamente, que incluso su sueño lo puso en mí y mi madre, porque mi papá murió, logró cumplir el sueño. Él colocó el sueño en que iba a ser, mi papá fue diputado en la Asamblea, sí, muy joven, y no pudo tener todos los niveles de acceso a la educación. Entonces yo creo, acceso a la educación, apoyo familiar, y bueno, yo hablaba hoy del capital social que tenemos las mujeres, que es la educación. Entonces uno potencializa, o sea, cualquier oportunidad, o sea, uno la potencializa al máximo. Pues, nos toca esforzarnos más, desafortunadamente, o sea, esforzarnos más, trabajar más duro, combinar la labor y el cuidado, pero cuando lo logramos, lo potencializamos de una manera impresionante. Y yo creo que esos son los factores, la educación pública, el apoyo de la familia y el esfuerzo personal. Creo que lo... Doctora Gutiérrez, gracias por estos minutos. No, a usted, muy amable. Muchísimas gracias.